La oración secreta que nadie te enseñó, Catherine Kuhlman. No cierres los ojos todavía. Lo que estás a punto de escuchar no es una técnica, no es un truco, no es un atajo. Es la llave que se le entrega a quien se atreve a quedar en absoluto silencio mientras todo el mundo compite por hacer más ruido. Esta es la oración secreta que nadie te enseñó. La puerta escondida que se abre cuando bajas la voz por completo y permites que el espíritu respire dentro de ti. Lo descubrí una noche cuando la ansiedad mordía mis pensamientos y el cansancio parecía más pesado que el cuerpo. No había música, no había guía, no había grandes palabras, solo una certeza. Si cierro todas las ventanas del alma y dejo una rendija al cielo, algo santo cruzará el umbral. Ese algo llegó como un perfume sin nombre. No fue un grito, fue un susurro. Y con ese susurro aprendí que hay una forma de orar que no busca impresionar, que no mendiga atención, que no negocia. Es una oración escondida, una habitación interior a la que no se accede con frases largas, sino con la renuncia. Renuncia a las prisas, a la autoimagen, a la necesidad de controlar la respuesta. Renuncia a la duda que levanta murallas y a la culpa que roba la voz. Allí, en ese cuarto secreto, entendí las palabras del maestro. Entra en tu aposento, cierra la puerta y ora a tu Padre que está en secreto. Y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará en público. Eso está en Mateo 6, versículo 6. Y no es metáfora poética, es una instrucción precisa. Imagina una casa antigua. Hay un cuarto que todos conocen, la sala donde se conversa de lo cotidiano. Hay otro cuarto donde guardas lo que te lastima admitir. Y hay un cuarto que ni tú has querido abrir. Ese es el aposento del que habla Jesús. No se abre con ruido, se abre con quietud. Y cuando se abre, ocurre el intercambio. Tú entregas tu ansiedad y Él te entrega su paz. Tú entregas tus argumentos y Él te entrega su sabiduría. El Salmo 91 lo llama el abrigo del Altísimo, la sombra del Omnipotente. No es un lugar físico, es una atmósfera. Allí la amenaza pierde tamaño, el peligro pierde filo, el futuro deja de parecer un enemigo. La oración secreta que nadie te enseñó tiene una arquitectura sencilla. Antes de hablar, respiras. Antes de pedir, te rindes. Antes de declarar, escuchas. La mayoría aprendió oraciones como listas de supermercado espiritual. Dame esto, arregla aquello, cambia a esa persona. Pero en el aposento secreto, el orden es inverso. Primero te colocas en el lugar correcto, ese punto donde el corazón queda desarmado y el orgullo se quiebra con dulzura. Luego, y solo luego, pronuncias palabras que ya no son estrategias humanas, sino ecos de lo que escuchaste dentro. Eso explica por qué algunas oraciones parecen desgastarnos sin fruto, mientras otras, dichas una sola vez en silencio, cambian el curso de una historia. Antes de continuar, te invitamos a darle me gusta a este video para que YouTube lo recomiende a más personas y así puedan aprender más de la palabra de Dios. Y si no te has suscrito, hazlo ahora. Es gratis y activa la campanita para que no te pierdas los próximos contenidos. Continuemos. Recuerdo la primera vez que probé esta llave. Había un diagnóstico que no tenía misericordia, una cuenta que no admitía aplazamientos, un reloj que corría en contra. Quise clamar con todas mis fuerzas, pero la voz se me hizo pequeña. Entonces elegí el silencio. Cerré los ojos y dije por dentro solo una frase: Padre, aquí estoy, enséñame a quedarme. No pedí nada más, me quedé. Y en ese quedarse empecé a sentir una presión suave en el pecho, un tipo de calor que no quema, una certeza que no necesita firma. La ansiedad se retiró como marea y dejó arena limpia. No había solución visible, pero el alma dejó de pelear. Fue en ese punto cuando lo escuché tan claro que casi podía tocarlo. No busques el milagro fuera, deja que el milagro te encuentre adentro. Hay historias antiguas que confirman este camino. Ana, madre de Samuel, fue incomprendida por orar sin ruido. Sus labios se movían y nadie oía sonido, pero el cielo escuchó cada gota de ese silencio. La Biblia lo narra en 1 de Samuel capítulo 1.
No fue su volumen, fue su entrega. No fue su elocuencia, fue su corazón ofrecido sin defensa. La oración secreta no disfrazó su dolor, lo puso desnudo sobre el altar, y Dios respondió. Cuando Kathryn Kuhlman hablaba de la persona del Espíritu Santo, lo hacía con una delicadeza que aún hoy se siente en el aire. Decía que no era por ella, que no había mérito en su carne, que todo dependía del amado huésped. Esa conciencia es la semilla de la oración secreta. Reconocer que la presencia es más real que el problema, que la dulzura del Espíritu no necesita espectáculo para manifestarse, que el poder se acomoda mejor en vasos rotos que en trofeos impecables. En esa escuela invisible aprendí un mapa que hoy quiero entregarte. No es un método rígido, es una brújula viva. Cada paso es un respiro, cada respiro abre una puerta. Empieza renunciando a la prisa. La prisa es un Dios disfrazado que te promete control y solo te entrega agotamiento. Luego suelta la autojustificación. No intentes impresionarlo con promesas. No intentes negociar con buenas obras. Dile con honestidad lo que hay, lo que duele, lo que temes. Después, escucha. Al principio creerás que no oyes nada. Permanece. En ese aparente vacío, Dios está tallando la vasija que sostendrá su respuesta. Filipenses capítulo 4 versículos 6 y 7 habla de esto con una precisión luminosa. Por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego con acción de gracias. Y la paz de Dios guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos. Nota el orden. Primero la renuncia a la ansiedad, luego la presentación sincera. Y como respuesta no dice que recibirás de inmediato lo que pediste, dice que recibirás paz. Esa paz es la antesala del milagro. Donde reina la paz, el milagro encuentra coordenadas. Tal vez te preguntes cómo se hace tangible. Te doy un gesto concreto. Coloca una mano en tu pecho y otra en tu vientre. Respira despacio. Con la inhalación, di por dentro. Abba. Con la exhalación, di por dentro. Aquí estoy. Hazlo varias veces. Permite que esas dos palabras limpien la casa interior. Cuando sientas que el cuerpo se ha asentado, pronuncia en voz muy baja un versículo corto. Puede ser el principio del Salmo 23. Jehová es mi pastor, nada me faltará. O una línea del Salmo 91. Diré yo a Jehová, esperanza mía y castillo mío. Repite sin prisa. Deja que las palabras te respiren a ti. No estás tratando de convencer a Dios. Estás permitiendo que su palabra convenza a tu alma. En ese estado, pide poco y ama mucho. Menciona el nombre de la persona por la que intercedes y entrégala. Menciona el tema que te roba el sueño y colócalo delante. Luego quédate. Descubrirás que cuanto más te quedas, menos pides y más adoras. Y cuando la adoración aparece, la atmósfera cambia. Es como si una brisa invisible se colara por debajo de la puerta y secara las lágrimas que aún no habían caído. Te advierto algo con amor. El enemigo intentará susurrarte que esto es pérdida de tiempo, que no estás siendo productivo, que no ves resultados. Esa es la voz de la cultura que confunde actividad con fruto. La vid no se esfuerza por empujar uvas, permanece enraizada. Juan capítulo 15 lo explica. Permanecer es la obra. Y en la permanencia la vida viaja, la savia sube, el fruto aparece. Antes de continuar, quiero pedirte algo que puede cambiar tu noche. Escribe en los comentarios con palabras sinceras. Me entrego al silencio de tu presencia. Esa frase sencilla te compromete contigo mismo y con Dios. Te obliga a recordar lo que hoy nace en tu interior. Es tu pacto público con un secreto santo. Escribe ahora en los comentarios, me entrego al silencio de tu presencia. Si lo hiciste, quédate, porque en los próximos instantes te mostraré la estructura íntima de esta oración y un gesto escondido que ha cambiado mi manera de orar para siempre, y te revelaré una cita bíblica que se vuelve llave cuando las puertas parecen selladas. Vamos a entrar en la anatomía de la oración secreta. Piensa en 3 movimientos del alma, no como escalones rígidos, sino como olas que van y vienen hasta bañar toda la orilla. Primer movimiento, rendición. Segundo movimiento, sintonía. Tercer movimiento, autoridad.
Rendición es abrir las manos internas. Sintonía es alinear el oído con la frecuencia del cielo. Autoridad es hablar desde esa frecuencia sin gritar. Cuando Kathryn Kuhlman decía "no le entristezcas", hablaba de esa sintonía. Un corazón inquieto no puede afinarse. Una mente que compite por tener razón no puede escuchar. Por eso el proceso comienza con un descenso. Rendición luce como una confesión honesta. No es drama, es verdad desnuda. Padre, he intentado sostener lo que no me corresponde sostener. He tratado de salvar a quien solo tú puedes salvar. He querido acelerar lo que tú prefieres madurar. Me rindo. Esa rendición mueve algo en el mundo invisible porque el orgullo es la puerta más estrecha de todas. Cuando se abre, el aire entra. Y al entrar, el alma deja de luchar contra Dios para empezar a luchar con Dios. Esa pequeña preposición cambia todo. No luchas contra la corriente, te colocas dentro de ella. Sintonía es el arte de escuchar sin ansiedad. Aquí la palabra se vuelve cuerda musical. Tomas un versículo corto y lo pulsas con suavidad hasta que vibre en el pecho. Te propongo uno que marcó una estación de mi vida. En quietud y confianza será vuestra fortaleza. Está en Isaías capítulo 30. Repite la frase y deja que te enseñe el ritmo correcto. En quietud, pausa, y confianza, descanso. Será vuestra fortaleza, certeza interior. Quizá al principio tu mente corra como caballo desbocado. Déjala pasar, no la persigas. La quietud no se logra con fuerza, se permite con paciencia. Pide al Espíritu que te desarme con ternura. Él sabe hacerlo. Cuando la sintonía asoma, la autoridad despierta sin esfuerzo. No es una autoridad teatral, es la claridad de alguien que ya escuchó al Padre. Jesús oraba en secreto y hablaba en público con autoridad porque su voz traía el timbre del cielo. La autoridad no grita para imponerse, declara lo que oyó. Por eso una sola frase pronunciada desde la sintonía mueve montañas que no se inmutan ante discursos largos. Marcos, capítulo 11, lo describe con la imagen de la montaña que se lanza al mar cuando el corazón no duda. Aquí aparece el gesto escondido que cambió mi forma de orar. Lo aprendí en una madrugada difícil. Después de rendirme y sintonizar, sentí el impulso de colocar una silla vacía frente a mí. Era una silla común, pero en mi interior la reconocí como el lugar honorífico para el huésped. No encendí velas, no hice ceremonia, solo coloqué la silla y la miré con respeto. Y dije con la voz casi apagada: Espíritu Santo, este es tu sitio, no para que me escuches, para que yo te escuche. Hablar después de reconocer su lugar es distinto. La atmósfera obedece a la honra. Donde hay honra, hay manifestación. A partir de ese día, cada vez que entro en el aposento secreto, recuerdo preparar un lugar. Algunos lo hacen con una silla, otros con un rincón, otros con un cuaderno que solo se usa para registrar lo que se oye dentro. No es superstición, es pedagogía del alma. El cuerpo aprende a asociar ese gesto con la presencia y el alma aprende a entrar más pronto. Pronto entenderás que no se trata de horas exactas, sino de hábitos vivos. Orar sin cesar, dice Primera de Tesalonicenses capítulo 5. No es repetir sin parar, es permanecer conectado aunque el mundo grite. Ahora déjame llevarte a una escena de los evangelios que revela un detalle poderoso. Jesús se retira muchas veces para orar en lugares desiertos. Lucas lo registra con regularidad, pero hay un momento conmovedor. Sus discípulos le piden: Señor, enséñanos a orar, como también Juan enseñó a sus discípulos. Eso está en Lucas capítulo 11. La respuesta es breve y perfecta, porque en pocas líneas da la estructura del cielo. Padre, santificado sea tu nombre, venga tu reino, hágase tu voluntad. Luego el pan de cada día, el perdón que nos hace libres, la protección frente a la tentación. La oración secreta sigue ese mapa, pero comienza aún antes. Comienza en la conciencia de estar ante un Padre y bajo un nombre. Al decir Padre, el alma deja de mendigar y pasa a pertenecer. Al decir santificado sea tu nombre, tu agenda se ordena por la suya. Quiero que sientas esto en tus huesos. La oración secreta no es un performance que busca sentir fuego cada vez. Muchas veces sentirás silencio.
pero ese silencio, sostenido con fe, se vuelve un santuario. Hebreos capítulo 11 lo llama convicción de lo que no se ve. Y la convicción no grita, se planta. Por eso, cuando la emoción falte, no corras a fabricar ruido, mantén la postura. Hay batallas que se ganan simplemente por no abandonar la posición. Hablemos del impacto. ¿Qué sucede cuando una comunidad recupera el aposento secreto? Las casas se vuelven faros. Los lugares de trabajo se llenan de respuestas sabias que no se aprendieron en manuales. Los conflictos se desarman antes de explotar. El resentimiento cede terreno. La creatividad despierta. La salud emocional madura. Se reduce la necesidad de validación constante porque la identidad dejó de apoyarse en aplausos frágiles. Eso es avivamiento en su expresión más esencial. No luces. Corazones encendidos en silencio. Tetzontin. Alguien dirá que el mundo necesita acciones concretas y no oraciones silenciosas. No es una u otra. Es esta primero para que lo otro tenga raíz. Un árbol sin raíz se derrumba cuando llega el viento. Un activismo sin aposento secreto se agota y se vuelve amargo. Pero cuando la acción crece desde la intimidad, lleva perfume de cielo, y ese perfume permanece. Ahora quiero invitarte a practicarlo conmigo, aquí mismo. Cierra los ojos un instante, coloca la mano en el pecho, respira, di por dentro, Abba, aquí estoy. Vuelve a respirar, di por dentro, santificado sea tu nombre. Quédate así unos segundos, no corras, permite que la paz te rodee. Si alguna preocupación insiste en llamar, dile con suavidad. Te presentaré delante del Padre, pero ahora estoy escuchando. Notarás que el alma aprende rápido cuando la tratas con ternura. Hay un salmo que es como una puerta lateral a este cuarto secreto. El Salmo 46 dice, estad quietos y conoced que yo soy Dios. No dice esforzaos, no dice demostrad. Dice estad quietos. Quietud no es pasividad. Quietud es atención reverente. En esa atención, el conocimiento de Dios deja de ser información y se vuelve experiencia. Y cuando conoces, ya no vuelves atrás. En este punto, haz algo valiente. Escribe en los comentarios el nombre de la persona a quien hoy decides perdonar o entregar. No tienes que dar detalles, solo escribe el nombre. Ese acto sencillo corta cadenas antiguas y abre compuertas nuevas. La oración secreta florece en terrenos donde el perdón echó raíces. El perdón no minimiza el dolor, lo coloca en manos capaces de sanarlo. Escribe ahora en los comentarios el nombre de la persona que entregas hoy delante del Padre. Quédate, porque en el siguiente bloque voy a darte una guía práctica paso a paso, palabra por palabra, para entrar en el aposento secreto en menos tiempo del que tardas en perder la paz. Y compartiré una promesa escondida en el Salmo 91 que tal vez nunca habías visto. Te voy a dar una guía práctica para que la oración secreta se vuelva tu respiración cotidiana. No es un rito, es un ritmo. No es un reglamento, es un camino. Lo llamo el ritmo Abba. Inicio. Preparación del lugar interior. Haz un pequeño gesto que marque territorio sagrado. Puede ser encender una luz cálida, colocar una Biblia abierta, disponer la silla del huésped. El gesto no convoca la presencia, pero dispone el corazón. Mientras haces el gesto, repite por dentro. Este es tu sitio. Ese reconocimiento funda la atmósfera. Respiración. 3 ciclos lentos. Inhala y di Abba. Exhala y di aquí estoy. La mente buscará saltar a la lista de pendientes. Vuelve con amor. La disciplina sin ternura produce rigidez. La disciplina con ternura produce estabilidad. Si el cuerpo está tenso, suelta los hombros, afloja la mandíbula, deja caer el peso en la silla. Tu cuerpo es parte de la oración, no un estorbo. Entrada, con voz suave, santifica el nombre. Santificado sea tu nombre. Di el nombre con reverencia, como quien sostiene un cristal lleno de luz. Permite que esa frase te recuerde que la historia no gira en torno a ti. Esa conciencia te libera del peso de ser tu propio Dios. El corazón se hace liviano cuando deja de sostener lo que no puede. Entrega, presenta aquello que te roba la paz, nómbralo sin adornos.
temor a la falta de provisión, angustia por la salud de alguien amado, culpa por algo que hiciste o dejaste de hacer. Colócalo en la presencia sin justificarlo ni castigarte. Presenta. Y después de presentar, agradece. La gratitud no es el premio cuando todo sale bien. Es el puente que te permite atravesar cuando aún no ves la otra orilla. Escucha, toma un versículo. Puede ser Mateo 6, versículo 6, o Filipenses 4, o Salmo 91. Lee una línea despacio. Cierra los ojos. Pídele silencio a los pensamientos con amabilidad. Quédate con una palabra. Abrigo. Sombra. Paz. Esa palabra será tu ancla. Repite esa palabra con cada respiración. Notarás que cambia el peso del alma. Las preocupaciones no desaparecen por arte de magia, pero pierden su urgencia tóxica. Se recolocan. Declaración. Desde la sintonía, pronuncia verdades con suavidad firme. Soy tuyo. Nada me separará de tu amor. Donde tú estás, la ansiedad no gobierna. Decláralo sin teatro. Lo que sale de la sintonía no necesita volumen para tener autoridad. Si estás intercediendo por alguien, di su nombre en voz baja y declara sobre su vida la promesa que acabas de leer. La palabra enviada no vuelve vacía. Así lo afirma Isaías capítulo 55. Adoración. Cuando la paz aparece, no corras a cerrar la oración. Quédate un poco más, no para pedir algo extra, sino para amar. Dile quién es Él para ti. No repitas clichés. Habla desde lo real. Eres mi respiración cuando no me queda aliento. Eres la luz que no humilla. Eres la mano que no presiona. Eres el descanso que no exige. Desde esa adoración a veces vendrán lágrimas suaves. Permítelas. Son agua que cura raíces. Cierre. Vuelve al mundo con paz. No subestimes este regreso. Cruzar del cuarto secreto al pasillo cotidiano es un acto sagrado. Lleva contigo una frase corta que puedas repetir durante el día. Bajo tu sombra camino. O Abba, sigo aquí. Esa frase mantendrá el hilo invisible que te une a Él en medio de correos, tráfico y conversaciones difíciles. Así la oración sin cesar se vuelve real. Quiero mostrarte ahora una promesa escondida en el Salmo 91, una línea que muchos leen rápido. Con sus plumas te cubrirá. Imagina un ave cubriendo a sus polluelos. No es una imagen infantil, es un retrato de la geometría de la protección. Hay cosas que Dios no te llama a entender, te llama a permanecer debajo. Permanecer debajo de sus plumas no te infantiliza, te hace sabio. El sabio no busca exponerse para probar su fuerza. El sabio se coloca bajo el abrigo correcto y desde allí camina sin temor. Tal vez me digas que has intentado orar y te rindes cuando no sientes nada. Permíteme una comparación. Cuando una semilla cae en tierra, el primer milagro pasa en secreto, no a la vista. La semilla muere, rompe su corteza, abre un hilo, no hay aplausos, no hay crónica. Sin embargo, ese proceso silencioso determina la vida de todo lo que verás después. Orar en secreto se parece a esa germinación. Lo que no ves ahora es lo que sostendrá lo visible mañana. No midas la oración por el brillo del momento, mídela por el fruto de largo plazo en tu carácter. Hay un detalle más que quiero regalarte, uno que vuelve todo esto más concreto. Consigue un cuaderno y nómbralo con valentía. Puedes escribir en la primera página, registro del aposento. Cada vez que entres, anota fecha, escribe 2 o 3 líneas de lo que entregaste y una línea de lo que sentiste o intuiste. No busques perfección. Con el tiempo verás una trama. Verás cómo Dios respondió de formas que de no haber escrito habrías atribuido a la casualidad. El registro te protegerá del olvido y del cinismo. Y ahora hagamos algo profético juntos. En voz baja di, Espíritu Santo, te cedo la palabra. Luego quédate en silencio breve. Tal vez vendrá a tu mente la imagen de alguien, quizá una frase corta, quizá un recuerdo. Pruébalo con la palabra. Si trae paz, si promueve el bien, si te acerca a la humildad, anótalo. Si no estás seguro, déjalo reposar. La prisa por interpretar todo mata la delicadeza de su voz. La paciencia por discernir lo vuelve claro. Quisiera cerrar este bloque con un acto de unidad. Escribe ahora en los comentarios una frase que será tu ancla para esta semana.
Puede ser tan sencilla como bajo tu sombra camino o Abba, sigo aquí. Al escribirla, la fijas en tu conciencia y la dejas flotando para otros que leerán y tomarán fuerza de tus palabras. Así unimos cuartos secretos en una casa grande. Escribe tu frase ancla en los comentarios. Quédate, porque en el siguiente bloque voy a mostrarte cómo esta oración secreta desata creatividad, reconcilia relaciones rotas y hace avanzar proyectos estancados, y te daré un testimonio vivo que nació al honrar una sola silla vacía en una madrugada común. Continúa inmediatamente después con el mismo tono, profundizando en testimonios, aplicaciones en trabajo, familia y propósito, desarrollando historias y citas como Proverbios 3, Jeremías 33 y Nehemías, integrando llamados breves a la acción en comentarios y manteniendo el ritmo ABA hasta completar el total de bloques solicitados. Antes de que cierres, quiero proponerte el siguiente paso para que esta experiencia se vuelva un estilo de vida. El siguiente video se llamará El código oculto del altar silencioso que abre puertas imposibles. Si deseas que lo publique, escribe en los comentarios "Quiero ver el código oculto del altar silencioso". Ese será nuestro próximo viaje para aprender cómo sostener la presencia en medio de decisiones difíciles y cómo discernir respuestas en la quietud con señales prácticas que no engañan. Si este inicio encendió algo en tu interior, dilo en voz alta ahora mismo. Abba, sigo aquí, y vuelve a este aposento cada día. Allí, en secreto, tu historia cambiará en público. La oración secreta, que cambiará tu vida en un momento. Kathryn Kuhlman. Nunca olvidaré aquella noche. El reloj marcaba una hora que no podría precisar, porque cuando el cielo se abre, el tiempo se detiene. Todo estaba en silencio, un silencio tan espeso que podía escucharse el temblor del alma. Había predicado durante el día, orado por muchos, visto lágrimas y milagros, pero dentro de mí algo seguía ardiendo, una pregunta sin respuesta. Señor, ¿por qué algunos corazones tocan el cielo y otros apenas rozan su sombra? Fue entonces cuando comenzó todo. Recuerdo haberme arrodillado en el suelo de aquella habitación en medio de la oscuridad. El aire era denso, como si el espíritu mismo se moviera sin ser visto. Y fue allí donde escuché por primera vez esa voz suave, no con los oídos, sino dentro del corazón. No era un sonido, era una presencia que no pedía nada, solo me invitaba a callar, a rendirme, a escuchar. Kathryn, susurró, hay una oración que no se pronuncia con los labios, sino con la vida. Esa frase me atravesó como una espada. En ese instante lo supe. Había una oración secreta, una que no estaba escrita en los libros, ni repetida en las iglesias, una que solo nace cuando el alma se quiebra por completo y Dios la recoge con sus propias manos. Me quedé inmóvil, temblando. Todo a mi alrededor cambió. La luz de la lámpara parecía palidecer ante la gloria invisible que llenaba aquel lugar. Sentí el peso de una presencia que no era de este mundo. Durante años había hablado de fe, de milagros, de entrega. Pero esa noche descubrí algo más profundo. La oración que cambia la vida no es la que pide, es la que se rinde. Es la que no exige resultados, sino que entrega el alma sin reservas. Fue entonces cuando mis labios comenzaron a pronunciar palabras que ni siquiera yo comprendía del todo. No eran mías. Venían de un lugar donde el Espíritu se une al Espíritu de Dios. Y en ese instante, algo sobrenatural ocurrió. Sentí un viento que no soplaba desde ninguna ventana, una brisa viva, sagrada, que acariciaba mi rostro como si alguien invisible me hubiera tocado. Y supe que el cielo estaba respondiendo. Supe que esa era la oración que transforma el destino. Desde aquella noche, mi vida cambió para siempre. No fue de inmediato que comprendí lo que había sucedido, pero cada día siguiente fue una confirmación. Cada encuentro, cada milagro, cada rostro sanado llevaba el sello de esa oración. Era como si Dios mismo hubiese encendido dentro de mí una llama que ya no se podía apagar. A veces,
Cuando la multitud se reunía y la unción descendía como fuego, yo podía sentirla moverse dentro de mí, viva, resplandeciente. Pero lo que pocos sabían es que todo comenzó en el silencio, en esa rendición absoluta donde la voz humana se apaga y la divina toma el control. Esa es la verdadera oración secreta, la que nace cuando ya no hay orgullo, cuando el alma se despoja de todo y solo queda amor puro. Esa noche, cuando la presencia llenó la habitación, no hubo música, ni palabras, ni lágrimas, solo una entrega completa. Y fue ahí donde entendí que los milagros no se producen porque se grita más fuerte o porque se repite una fórmula sagrada. Los milagros ocurren cuando el corazón de una persona se alinea perfectamente con el corazón de Dios. A partir de entonces, cada vez que oraba por alguien, ya no lo hacía desde la emoción ni desde el deseo de ver un resultado visible. Lo hacía desde ese silencio interior donde mora la presencia. Y cada vez que veía a un enfermo levantarse, cada vez que alguien lloraba porque sentía el poder del Espíritu, yo sabía que no era yo. Era esa oración secreta, obrando una y otra vez. Esa oración no tiene idioma, no pertenece a ninguna religión, no puede enseñarse en seminarios ni copiarse de labios ajenos. Es el diálogo del alma con su Creador, y quien la descubre jamás vuelve a ser el mismo. Esa noche comprendí que todo lo que el hombre busca desesperadamente, paz, propósito, sanidad, poder, ya está contenido en esa conexión. Porque la oración secreta no pide nada y sin embargo lo recibe todo. Y mientras oraba, sentí que algo dentro de mí moría. Una parte vieja, humana, ansiosa, se disolvía lentamente. Era como si el Espíritu Santo estuviera limpiando cada rincón de mi alma, hasta dejarla vacía, pero viva. Y en esa muerte interior comencé a experimentar la verdadera vida. Quizá tú me estás escuchando ahora, buscando una respuesta, una señal, algo que confirme que Dios todavía escucha. Y quiero decirte algo que aprendí en carne propia. Él no solo escucha, Él habita dentro del silencio que lo busca. Si tan solo pudieras detener el ruido de tu mente por un momento, si pudieras rendirte completamente, el cielo entero respondería a tu clamor. Esa noche lo entendí. La oración no se trata de palabras hermosas, ni de fórmulas antiguas, ni de repetir lo que otros dijeron. La oración secreta es una llave, y esa llave abre la puerta del alma directamente al trono de Dios. Pero esa puerta no se abre con fuerza, se abre con rendición. Desde ese día comencé a vivir una vida diferente. Mis días se convirtieron en un altar, mis lágrimas en incienso, mis silencios en adoración. Y lo más extraordinario era que cada vez que alguien se acercaba pidiendo oración, yo ya no hablaba, solo me conectaba con esa presencia que conocí en la oscuridad de aquella noche. Y sin decir una palabra, el milagro ocurría. Es imposible explicarlo con palabras humanas. ¿Cómo describir el instante en que lo eterno toca lo temporal? ¿Cómo explicar el calor de una mano invisible que sana una herida que los médicos habían declarado incurable? ¿Cómo poner en palabras el momento exacto en que un alma vacía se llena de vida? No se puede, solo se puede experimentar. Y es eso lo que quiero compartir contigo hoy. No una teoría, no una doctrina, sino la experiencia viva de una mujer que descubrió que el mayor poder del universo se manifiesta cuando el corazón se rinde completamente. Si has llegado hasta aquí, quiero que hagas algo. Escribe ahora en los comentarios las palabras "yo me rindo", porque esa es la llave que abrirá tu propio milagro. No es solo una frase, es una declaración espiritual que marca el comienzo de algo nuevo. Escríbelo y el cielo tomará nota. Porque esta oración secreta no se enseña, se vive, no se memoriza, se siente, y quien la encuentra cambia para siempre, y tú estás a punto de descubrirla. A la mañana siguiente, el sol parecía distinto. No era el mismo que iluminaba mis días anteriores. Su luz tenía un resplandor más suave, casi dorado. Sentí que el mundo entero había cambiado, pero pronto entendí que la que había cambiado era yo. Algo dentro de mí se había abierto como una flor en medio del desierto. Y aunque nadie podía verlo, yo sabía que algo sobrenatural había comenzado a florecer.
Pasaron los días y cada vez que me arrodillaba a orar, las palabras humanas me parecían insuficientes. Me encontraba en un silencio tan profundo que no necesitaba decir nada, porque el Espíritu mismo hablaba dentro de mí. Y fue en uno de esos momentos cuando la oración secreta comenzó a tomar forma. No fue escrita ni repetida, fue revelada. Una madrugada, mientras todo dormía, sentí que debía levantarme. Había una urgencia en mi espíritu, un llamado que no podía ignorar. Me senté en el borde de la cama y cerré los ojos. El aire se volvió denso, el silencio vivo. Entonces lo escuché, no con los oídos, sino con el alma. La verdadera oración no busca entrega. Fue como si una corriente eléctrica espiritual recorriera todo mi ser. Comprendí que el secreto no estaba en pedir, sino en soltar, no en controlar, sino en rendirse. Y desde ese instante, cada vez que decía, Señor, hágase tu voluntad, no era una frase vacía, era fuego. Los días siguientes fueron de prueba. La rendición siempre es probada. Comencé a enfrentar momentos difíciles, personas que me herían, puertas que se cerraban, oportunidades que parecían desvanecerse, pero en vez de desesperarme, me quedaba en silencio y oraba con esa oración que no tenía palabras. Y lo que sucedía después era imposible de explicar. Donde antes había confusión, llegaba claridad. Donde había dolor, aparecía consuelo. Y donde no había esperanza, brotaba vida. Empecé a notar que cada vez que me rendía completamente, algo en el mundo espiritual se movía a mi favor. Era como si el cielo reconociera esa rendición como una contraseña secreta. Una noche, durante un servicio en una pequeña iglesia, el Espíritu me impulsó a compartir lo que había aprendido. No era mi intención hacerlo, pero mis labios comenzaron a moverse. Dije, hay una oración que no necesita palabras, una oración que Dios escucha antes de que la pronuncies, porque brota desde lo más profundo de tu espíritu. No la busques afuera, está dentro de ti. El silencio fue absoluto, nadie respiraba, y entonces algo invisible descendió sobre aquel lugar. No era emoción humana, era la presencia viva del Espíritu Santo. Las personas comenzaron a llorar sin entender por qué. Otros se arrodillaron espontáneamente, y cuando levanté la vista vi lo imposible. Una mujer que había llegado en silla de ruedas se estaba poniendo de pie. Nadie la tocó, nadie oró por ella. Simplemente se levantó. Las lágrimas comenzaron a correr por mi rostro. No podía hablar, no era yo. Era esa oración secreta manifestándose, tocando corazones, restaurando cuerpos, devolviendo esperanza. Y mientras todos adoraban, una sola frase resonaba dentro de mí. La oración que cambia la vida no pide, se entrega. Esa noche supe que debía compartir este secreto con todos los que estuvieran dispuestos a escuchar. Pero también comprendí que no todos podrían entenderlo. Algunos buscarían fórmulas, métodos, rituales, y esta oración no es nada de eso. Es una llave que solo encaja en un corazón rendido. Durante los meses siguientes comencé a viajar por distintas ciudades, y en cada lugar veía la misma manifestación. Personas que al rendirse totalmente comenzaban a experimentar liberación, sanidad, consuelo, paz. No necesitaban decir una sola palabra. Bastaba con cerrar los ojos y dejar que el Espíritu intercediera desde su interior. Hubo un día que jamás olvidaré. Estaba en una reunión en Carolina del Norte. Miles de personas habían asistido. Al comenzar a orar, algo poderoso sucedió. Era como si el aire se hubiera vuelto tangible. El público entero comenzó a temblar. Algunos cayeron de rodillas, otros levantaban sus manos sin poder explicarlo. Yo no dije nada, solo me quedé quieta, y en ese silencio, Dios se movió. Una madre llevó a su hijo al frente. El niño no hablaba desde su nacimiento. Ella lloraba, suplicando que orara, pero el Espíritu me dijo, no hables. Así lo hice. Me incliné, puse una mano sobre su hombro y permanecí callada. Pasaron segundos que parecían eternos. Luego, el niño abrió la boca y pronunció la palabra mamá. El grito que llenó aquel lugar no fue humano, fue celestial. Un milagro había ocurrido, no por mi voz, sino por esa oración que no necesita palabras. Desde entonces comprendí que hay oraciones que se escuchan más fuerte en el silencio que en el ruido.
y que Dios se manifiesta más poderosamente cuando uno deja de intentar controlarlo. Por eso, si tú estás escuchando esto y has orado por años sin ver resultados, quiero que escuches bien lo que te voy a decir. Tal vez has orado desde la ansiedad, no desde la rendición. No estás esperando que Él actúe, estás intentando dirigirlo. Pero cuando sueltes el control, cuando simplemente digas, hágase tu voluntad, el cielo se abrirá. Y no estoy hablando de resignación, sino de confianza. La oración secreta es un acto de confianza absoluta. Es decirle a Dios, aunque no entienda, confío, aunque no vea, creo, aunque duela, me rindo. Esa es la clase de fe que mueve lo invisible. Cuando terminé ese servicio, me quedé sola en el altar. Las luces se apagaban, la multitud se dispersaba, pero yo seguía allí, inmóvil. Sentía una paz tan profunda que no quería moverme. Y fue entonces cuando una voz interior me dijo algo que nunca olvidaré. Cada vez que alguien se rinde de verdad, el cielo celebra. Y pensé, ¿cuántas veces luchamos por mantener el control de lo que solo Dios puede sostener? ¿Cuántas veces pedimos sin darnos cuenta de que Él ya está obrando en lo oculto? Esa noche por primera vez entendí lo que significa morir a uno mismo. Y fue esa muerte interior la que me dio vida. Si estás sintiendo algo en este momento, si hay una paz o un fuego dentro de ti, no lo ignores. Es el Espíritu mismo llamándote a esa rendición que abre los cielos. No se trata de repetir mis palabras, sino de dejar que el Espíritu ore en ti. Haz algo ahora mismo. Escribe en los comentarios, hágase tu voluntad. No lo hagas por costumbre, hazlo como un acto de fe, porque cuando lo escribas, algo comenzará a moverse dentro de ti. No lo verás con los ojos, pero lo sentirás con el alma. Esa será tu llave, y cuando menos lo esperes, el milagro llegará. Y recuerda esto, la oración secreta no pertenece a nadie, no es mía. Es de todo aquel que se atreva a rendirse completamente. Y lo más hermoso es que esa rendición es solo el comienzo. Habían pasado varias semanas desde aquella noche en Carolina del Norte, pero el eco de aquel milagro seguía resonando en mi interior. A donde quiera que iba, las personas hablaban de lo sucedido, de aquel silencio sagrado en el que un niño volvió a pronunciar palabras después de años de silencio. Pero yo sabía que no se trataba de un milagro aislado, era apenas el principio de algo mucho mayor. Una tarde, mientras caminaba por un sendero rodeado de árboles, el viento comenzó a soplar con fuerza. No era un viento común. Parecía que el mismo Espíritu Santo se movía entre las hojas, susurrando secretos antiguos. Cerré los ojos y sentí su voz. Catherine, lo que viste no fue un milagro, fue un adelanto de mi gloria. Me quedé inmóvil, sentí temor, pero no un miedo humano, sino el temblor reverente de quien percibe lo sobrenatural. Esa noche no pude dormir, cada palabra resonaba en mi mente. Un adelanto de mi gloria. ¿Qué significaba eso? ¿Podría un ser humano contemplar la gloria de Dios y vivir para contarlo? Los días siguientes fueron una preparación silenciosa. Oraba más que nunca, pero sin hablar. Me limitaba a permanecer en su presencia, consciente de que algo se aproximaba. Era como si el cielo estuviera a punto de irrumpir en la tierra. El día llegó durante una cruzada en Los Ángeles. El lugar estaba repleto. Miles de personas habían viajado desde distintos lugares. Algunos buscaban sanidad, otros respuestas, otros simplemente esperanza. Mientras la multitud cantaba suavemente, sentí un calor indescriptible subir por mis manos. No era fiebre ni emoción, era una energía viva, pulsante, sagrada. Entonces lo supe, él estaba allí. No lo vi con mis ojos, pero lo sentí moverse entre las filas de la gente. Era como una ola invisible que avanzaba sin ruido, y donde pasaba, las lágrimas brotaban, las rodillas se doblaban, los corazones se rendían. Nadie necesitaba que yo dijera una palabra. Bastaba con permanecer en silencio. En un momento levanté mi mirada y vi algo que jamás podré olvidar. Una luz descendió desde lo alto del auditorio. No era un rayo ni un reflejo. Era una columna luminosa, pura,
dorada, que bajaba lentamente, como si el cielo estuviera abriéndose justo encima de nosotros, y esa luz se extendió, cubriendo a todos los presentes. El aire cambió. El ambiente era tan sagrado que nadie se atrevía a hablar. Algunos cayeron de rodillas, otros extendieron las manos. Un coro espontáneo comenzó a elevarse sin que nadie lo dirigiera. Era como si miles de voces se hubieran unido en un solo espíritu. Y entonces comenzaron los milagros. Un hombre que había llegado en muletas comenzó a caminar lentamente, con una sonrisa incrédula. Una mujer que había perdido la vista comenzó a gritar, diciendo que veía la luz. Personas con enfermedades terminales comenzaron a sentir calor en sus cuerpos y sus rostros se iluminaban como si algo divino los estuviera tocando. Yo me quedé de pie sin poder moverme. No quería interrumpir lo que estaba ocurriendo. Era el Espíritu Santo manifestándose sin ayuda humana, libre, soberano, puro. Y mientras todo eso sucedía, una voz interior me dijo: «Esta es la gloria que viene después de la rendición». Las lágrimas corrían por mi rostro sin control. No podía hablar. Me sentía como una espectadora de algo que los ángeles mismos estaban contemplando con asombro. En ese instante entendí lo que Jesús quiso decir cuando habló de adorar al Padre en espíritu y en verdad, porque aquello que presenciaba no era emoción humana, era adoración celestial. Cuando la luz desapareció lentamente, una paz indescriptible llenó el lugar. Era como si todos hubiéramos sido bañados por un río invisible. Muchos no podían dejar de llorar. Otros simplemente reían de gozo. Nadie quería irse. Y yo, en medio de ellos, solo podía repetir una frase: «A Él sea la gloria, por los siglos de los siglos». Después de esa reunión, comenzaron a llegar testimonios. Cientos de cartas, miles de relatos, personas que habían sido sanadas, familias restauradas, corazones transformados. Pero lo más sorprendente no eran los milagros físicos, era la paz. Aquellos que habían vivido años en angustia o desesperación decían sentir una calma que nunca habían experimentado antes. Esa es la señal del verdadero milagro. No solo cambia lo visible, sino también lo invisible. Comencé a entender que la oración secreta no era solo para mi vida personal. Era una corriente divina que fluía a través de mí hacia los demás. Una conexión directa entre el cielo y la tierra. Y cada vez que alguien la comprendía, aunque fuera por unos segundos, algo eterno se despertaba dentro de él. En una ocasión, un hombre se me acercó al final de un servicio. Tenía los ojos llenos de lágrimas. Me dijo: «No fui sanado físicamente, pero siento que ya no tengo miedo. ¿Es eso también un milagro?». Lo abracé con ternura y le respondí: «A veces, el mayor milagro no es cuando Dios cambia lo que ves, sino cuando cambia lo que sientes». Esa respuesta brotó de mi espíritu, no de mi mente, porque entendí que el propósito de esa oración no era obtener poder, sino conocer a aquel que lo concede. Una noche, mientras oraba sola después de un evento, me atreví a hacer una pregunta que llevaba tiempo guardando. «Señor, ¿por qué escogiste revelarme esta oración?». La respuesta llegó tan clara como si alguien estuviera junto a mí: «Porque tú aprendiste a morir para que otros aprendan a vivir». Y esas palabras perforaron mi alma. Comprendí que la rendición no es debilidad, es el canal por donde fluye el poder de Dios. A veces la gente me dice: «Catherine, yo quiero orar como tú, quiero sentir lo que tú sientes». Y yo les respondo: «No busques sentir lo que yo siento, busca conocer a aquel que me hizo sentirlo». Porque el secreto no está en mí, está en Él. La oración secreta no tiene un formato. No se trata de cuántas veces oras, ni de cuánto tiempo pasas de rodillas. Se trata de una conexión viva, de un fuego que arde incluso cuando no pronuncias palabra. Y ese fuego, una vez que se enciende, nunca más se apaga. Por eso te digo, si estás viendo este video ahora, no lo haces por casualidad. El Espíritu Santo te ha traído aquí porque quiere enseñarte a orar de una forma que transformará toda tu vida. No busques palabras, busca su presencia. Haz algo ahora. Cierra tus ojos por un momento, respira hondo y di desde lo más profundo de tu alma: «Aquí estoy, Señor, te entrego todo». Luego escribe en los comentarios esas mismas palabras. Será tu pacto espiritual. Cada vez que alguien escribe eso, un ángel registra su rendición en los cielos.
Y mientras tú lo haces, algo nuevo comenzará a nacer en tu interior. Porque la oración secreta no termina cuando dejas de hablar. Comienza cuando decides creer. Había visto muchos milagros, pero nada me preparó para lo que estaba a punto de vivir. Era una tarde fría en una ciudad que apenas recuerdo, porque cuando lo eterno toca la tierra, los nombres pierden importancia. El auditorio estaba lleno, la gente apretada, los corazones expectantes. Yo había sentido la presencia del Espíritu Santo muchas veces antes, pero esa noche era diferente. Desde el primer momento, algo en el aire se sentía más denso, más vivo. Mientras el coro entonaba suavemente un himno, cerré los ojos y dije en silencio: Espíritu Santo, haz lo que quieras hacer. No sabía que esas palabras serían la llave para una de las noches más sagradas de mi vida. Apenas las pronuncié, el ambiente cambió. Fue como si el tiempo se detuviera. Una quietud sobrenatural cayó sobre todos. Nadie hablaba, nadie se movía. Y entonces lo sentí, un viento que no venía de ningún lugar. Un viento cálido, envolvente, que parecía tener vida. Abrí los ojos y lo vi. Una niebla luminosa comenzó a formarse sobre el público. Era como una nube dorada, vibrante, resplandeciente, que descendía lentamente desde lo alto del escenario. Al principio pensé que era una ilusión de la luz, pero pronto comprendí que no era nada natural. Aquella nube tenía peso, tenía presencia. El Espíritu Santo estaba allí, visible. La multitud comenzó a temblar. Algunos cayeron de rodillas, otros extendían las manos tratando de tocar esa gloria que descendía. Había lágrimas por todas partes. Los rostros brillaban como si una llama interior los iluminara. Y yo no podía moverme. Sentía que si daba un paso más, mi cuerpo no soportaría la intensidad de esa presencia. Era el cielo manifestándose ante nuestros ojos. No había música, no había predicación. Solo esa nube que se movía lentamente, cubriendo a cada persona, como si el mismo Dios los estuviera abrazando uno por uno. Podía escuchar sollozos, gritos de liberación, risas de gozo. El sonido era indescriptible, una sinfonía entre lo humano y lo divino. En medio de todo eso, oí una voz no externa, sino interior, firme y suave. Esta es mi gloria. Esta es la oración hecha carne. Cuando la rendición es completa, mi presencia se hace visible. Sentí que mi corazón se derretía dentro del pecho. El cuerpo me temblaba, no de miedo, sino de reverencia, y comprendí que esa era la consumación de todo lo que había aprendido. La oración secreta se convierte en manifestación visible cuando el alma se disuelve por completo en la voluntad de Dios. El auditorio entero estalló en adoración. Nadie podía contener lo que estaba ocurriendo. La gloria era tan fuerte que muchos no podían mantenerse en pie. Yo misma tuve que apoyarme en el púlpito para no caer. Era como si una corriente de poder fluyera en el aire, invisible pero irresistible. Y allí, en medio de ese torbellino de lo divino, recordé aquella primera noche, en la oscuridad, cuando escuché: hay una oración que no se pronuncia con los labios, sino con la vida. Comprendí que esa era la misma oración que ahora se hacía tangible, viva, respirando entre nosotros. Cuando la nube finalmente comenzó a disiparse, una paz profunda quedó suspendida sobre el lugar. Nadie quería marcharse. Algunos se quedaron sentados, en silencio, mirando al vacío, con lágrimas aún corriendo por sus mejillas. Otros seguían orando en lenguas, y yo sabía que algo había cambiado para siempre. Pasé horas sin dormir, meditando en lo que había ocurrido, y mientras la madrugada se acercaba, una luz suave comenzó a entrar por la ventana. Me arrodillé y dije: Señor, ¿qué quieres que haga ahora? Su respuesta fue clara: enséñales a buscar mi presencia, no mis milagros. Y supe que ese era mi llamado. Desde entonces, en cada lugar al que fui, no me importó tanto si la gente se levantaba de una silla de ruedas o si un enfermo sanaba. Lo que anhelaba era que el Espíritu Santo se manifestara en sus corazones, que cada alma experimentara esa conexión divina que transforma todo desde adentro. He visto multitudes llorar al sentir su presencia sin entender por qué. He visto hombres endurecidos romperse al pronunciar un simple "te entrego todo".
Y cada vez que eso ocurre, sé que esa es la verdadera oración secreta manifestándose una vez más. No necesitas un auditorio, ni una multitud, ni una lámpara dorada. Solo necesitas un corazón dispuesto, porque la gloria que vi aquella noche no pertenece a un lugar, pertenece a la rendición. Por eso te hablo hoy, con el corazón desnudo y los ojos llenos de lágrimas. El mismo espíritu que descendió aquella noche está aquí mientras escuchas estas palabras. No está lejos, no está en el pasado, está esperando en el silencio de tu alma. Detente por un momento, respira, cierra tus ojos. Siente ese fuego suave que empieza a moverse dentro de ti. No lo resistas. Es Él. No necesitas decir nada, solo permite que te inunde. Eso que estás sintiendo ahora es la respuesta a todas tus oraciones. Y si lo sientes, escribe en los comentarios: Espíritu Santo, te doy libertad. Esa frase no es solo una declaración, es una llave espiritual. Cada vez que alguien la escribe, se abren puertas que el enemigo había cerrado. Y créeme, no lo digo por emoción, lo digo porque lo he visto con mis propios ojos. Esa es la oración secreta, esa es la rendición que cambia destinos. Y sin embargo, aún hay algo más. Algo que el Espíritu me mostró después, cuando creí que ya lo había comprendido todo. Un último secreto que pocos conocen. La oración más poderosa no es la que trae bendición, sino la que transforma el propósito de tu vida entera. Esa revelación me llegó una noche, cuando todo parecía perdido. Fue en una de esas noches silenciosas, cuando el cuerpo está cansado y el alma parece vacía, que lo escuché de nuevo. No con los oídos, sino con el corazón. Su voz era dulce pero firme, como un fuego que no quema pero purifica. Me dijo: Catherine, ¿estás dispuesta a entregarme lo que más amas? No respondí de inmediato. Sabía que cuando Dios hace una pregunta, no es porque necesite saber la respuesta, sino porque quiere que tú la descubras dentro de ti. Pasaron segundos que parecieron eternos, y entonces lo comprendí. Me estaba pidiendo algo que no tenía que ver con mi ministerio, ni con mis dones, ni con mi público. Me estaba pidiendo a mí misma, todo, sin reservas, sin condiciones. Le dije: Señor, ya te he entregado mi vida. Pero él respondió: no toda, hay un rincón donde todavía me retienes. Esa frase me atravesó el alma. Sabía de qué hablaba. No era algo material, no era fama ni reconocimiento, era algo más profundo. Un afecto, un lazo humano, un amor que había guardado en silencio, creyendo que podía convivir con el llamado. Pero el Espíritu me mostraba que no podía haber dos tronos en un solo corazón. Esa noche lloré como no había llorado en años. Las lágrimas caían una tras otra y cada una parecía arrancar algo dentro de mí. Sentía que moría lentamente, pero también que nacía una libertad que nunca había conocido. Le dije: Señor, si debo elegir entre mi deseo y tu presencia, elijo tu presencia. Y fue entonces cuando el silencio se llenó de gloria. Era como si el cielo mismo hubiera descendido para abrazarme. No hubo voces, ni visiones, ni música. Solo esa paz que sobrepasa todo entendimiento. Y comprendí algo que cambió para siempre mi forma de ver la vida y la oración. La verdadera oración no es la que consigue lo que queremos, sino la que nos convierte en lo que Dios soñó que fuéramos. A veces creemos que orar es cambiar la mente de Dios, pero en realidad la oración nos cambia a nosotros. La oración secreta no manipula el cielo, lo refleja. Cuando tu voluntad se une a la suya, no hay separación entre lo divino y lo humano. Pasaron los días y aunque mi corazón dolía, había una paz tan pura que nada podía robarla. Las personas me preguntaban cómo podía seguir predicando con tanta alegría después de haber pasado por tanto. Yo sonreía y respondía: porque la cruz no es el final, es el comienzo de toda resurrección. Y así descubrí el último secreto. La oración que cambia tu vida en un momento no es la que pides, sino la que aceptas. Aceptar su voluntad, aceptar su tiempo, aceptar su forma, eso es rendición, eso es amor. La gente me preguntaba cuál era el secreto de los milagros, y yo siempre les decía lo mismo: no busques el milagro, busca al dador del milagro. Cuando lo encuentres, todo lo demás vendrá por añadidura.
Un día, mientras predicaba, sentí de nuevo la presencia del Espíritu Santo moverse con ternura sobre la multitud. No era el fuego que había sentido en otras ocasiones. Era algo más suave, más íntimo. Era como si Él estuviera acariciando a su pueblo. Y en ese instante, supe que Él había tomado el control total de mi vida. Ya no había yo, solo Él. No necesitas repetir mis palabras. Solo dile al Espíritu Santo ahora mismo: tómame por completo. Y mientras lo dices, sentirás su paz envolverte como un manto. Puede que llores, puede que tiembles, puede que sientas fuego o una calma profunda. No temas, es Él obrando dentro de ti. De pronto, el ambiente comenzó a transformarse. El aire en la habitación se volvió más liviano, más puro. Una brisa suave, sin origen, movía lentamente las cortinas. Y lo supe. Él estaba allí. No porque pudiera verlo, sino porque su presencia era más real que el suelo bajo mis rodillas. Le dije en voz baja: Espíritu Santo, aquí estoy.